y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día del Señor, el día 14 de junio. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo han pasado una semana ustedes? Y sigamos orando por la salud de ustedes. ¿Qué le parece? El modo de obrar del mundo es escoger a las personas más fuertes y más talentosas, ¿verdad? Por el contrario, viendo la Biblia, el Señor elige con frecuencia las más débiles, las que no tienen nada que ofrecer, excepto su absoluta confianza en Él. Esta dependencia es lo más caracteriza a los maduros en la fe. ¿Recuerdan ustedes acerca de los 12 discípulos? Exactamente, ellos eran así. Los nombres de los discípulos es mencionado en 4 partes de la Biblia. En Mateo 10, 2 al 4, Marcos 3, 13 al 19, Lucas 6, 14 al 16 y en Hechos 1, 13. Interesante, cada versículo lo expresa de un poco diferente a las otras referencias. Pero hay un punto común, y es que la Biblia une en 3 grupos los nombres de los discípulos. Mire, entre 4 textos, viendo en 3 grupos los nombres de los discípulos, y cada grupo tiene entonces 4 personas. El líder del primer grupo era Pedro. Entonces siempre con Pedro, los otros de ese grupo eran Andrés, Jacobo y Juan. Y el líder del segundo grupo era Felipe. Y los otros de ese grupo, del segundo grupo, eran Bartolomé, Tomás y Mateo. El líder del tercer grupo era Jacobo, hijo de Alfeo. Y los otros de ese grupo eran Tadeo, Simón y Judas. Según estos grupos, podemos ver el liderazgo de Jesús. Interesante el liderazgo de él. Porque las personas que cada grupo eran de diferentes caracteres. En el pasaje de hoy, mire el texto Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 31. El texto de hoy, a mí me gustaría, quiero compartirles sobre Pedro, quien era el primer discípulo entre los 12. ¿Cómo podía Pedro recuperarse en realidad de su caída espiritual? Vamos a ver el momento de caída espiritual y por qué razón exactamente le afectó y cómo Pedro recuperó en realidad de su caída espiritual. ¿Saben ustedes por qué Jesús lo usó a él para cumplir su misión en este mundo? Hay un gran secreto. Es que Pedro siempre venía a Jesús sin disfrazar sus defectos. Recuerdan también ustedes, y Pedro era una persona muy ordinaria,
se revelaba en su carácter y además, ya sabemos nosotros, se enojaba fácilmente, sí, se enojaba fácilmente. A pesar de que tenía muchos defectos, porque Jesús lo amaba tanto, porque él era un hombre honrado y no escondió su debilidad delante del Señor. Señor, soy pecador, un pecador. Cámbiame, cambia mi carácter. Soy un hombre de voluntad débil, Señor, ayúdame. ¿Saben ustedes por qué? Ya nosotros sabemos en realidad, por qué Jesús respondió a los fariseos muchas veces. Porque los fariseos cubrían sus debilidades y defectos, aunque ellos mismos estaban podridos por dentro. Por medio de experiencia de la debilidad de Pedro, que encontramos en Marcos 14, quiero que nosotros podamos aprender lecciones importantes cuando nos confrontemos con las crisis espirituales. Bueno, ese tiempo por pandemia, economía, toda la parte en realidad crisis, pero también nosotros teniendo fe, siempre tenemos que ver, ahí está, con las crisis espirituales. Primero veamos las razones por las que Pedro tuvo que revelar sus debilidades, aunque era el discípulo de mayor confianza. Primero podemos ver aquí, Pedro tenía conciencia de comparación. Bueno, nosotros también muchas veces comparando con otra familia y también con otras personas. Mire, Pedro tenía conciencia de comparación. Podemos ver aquí versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Cuando el versículo 27 Jesús predijo la traición de los discípulos, aunque Pedro dudó de los otros discípulos, él estaba tan seguro de su fidelidad a Jesús que lo expresó abiertamente con sus palabras, mostrando menosprecio a los demás. No fue la primera vez que Pedro habló a Jesús así. Cuando el libro de Juan capítulo 21, después de resucitar Jesús, apareció a Pedro y le preguntó, ¿ustedes recuerdan? En Juan capítulo 21, un capítulo tiene gran significado, ¿sí? Si aún amaba a Jesús y le dio una misión para que hiciera discípulos y predijo la muerte de Pedro que sería gloriosa. Cuando lo oyó de Jesús, él debería decirle, sí Señor, voy a hacer todo el esfuerzo durante los días que tú me permites. Pero mire aquí al ver Juan 21. Pedro preguntó a Jesús mirando a Juan, que estaba al lado de él, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿qué será así? ¿Qué de este? Sí. Pedro no pudo estar satisfecho de saber de su día final, sino él quería saber cómo terminaría la vida de Juan. El que Pedro se comparase a sí mismo con los otros siempre discípulos, nos muestra que Pedro se sentía inferior que los demás. Siempre Pedro se sentía inferior que los demás. Él quería ser el favorito de Jesús siempre. Y para ocupar el mejor puesto, Pedro tuvo que competir con los demás en cuanto a las cosas que parecían infantiles. Porque él no sabía exactamente quién era Jesús. Solo en ese momento él entendió que Jesús era el Salvador político. Bueno, la otra razón
de revelar de su debilidad, y el segundo ahí está. Pedro tenía una fe pasiva, una fe pasiva. En la mayor parte de la Biblia, Pedro está escrito como uno de los valientes y uno de los fieles, pero de repente Pedro se volvió cobarde. Veamos aquí versículo, mismo capítulo, sin embargo, de 54. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, y calentándose al fuego. Pedro siguió a Jesús de lejos, de lejos. Él debería defender a Jesús. Mire, durante 3 años, él sabía quién era aparentemente. Sin embargo, él debería defender a Jesús y activamente cerca de él, probando que Jesús era inocente. Si hubiera tenido la fe ardiente así, como él estaba seguro de sí mismo. Pedro tenía fe, es verdad, sin duda, pero esa fe de él no estaba creciendo constantemente. Es muy importante una fe viva, siempre tiene que ver ahí una fe creciendo constantemente. Podemos ver un ejemplo parecido en aquellas muchas parejas que se llevan bien en el matrimonio, pero que de repente se separan. Entonces la gente empieza a murmurar diciendo, ¿por qué se separaría de repente si se llevaban tan bien los dos? ¿Qué les sucedería? Pero si estudiamos todos los pasos hasta que lleguen a separarse, podemos descubrir que por mucho tiempo se han acumulado problemas y llega el día que salen a la luz. La fe pasiva de Pedro lo enfermó espiritualmente. Y cuando llegó el momento en que él se enfrentó a la crisis, negó a Jesús. Pedro reaccionó cuando Jesús predijo que todos se escandalizaran. Pero Pedro cayó en una miserable situación espiritual y emocional. Pero esto no terminó allí. Él tuvo la oportunidad de recuperarse debido a la gracia de Dios. Hermanos, el Señor le fue quitado el orgullo a Pedro, poco a poco durante 3 años. Y gracias a la nueva humildad de Pedro, se convirtió en el líder con un corazón de siervo que Dios buscaba. Ahora vamos a ver cómo Pedro pudo recuperarse. Él podía recuperarse de esta caída espiritual. Y 2 puntos, de verdad sí, para recuperarse de esta caída espiritual. Primero, Pedro pudo recuperarse por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Cuando Pedro recordó lo que Jesús le dijo, que antes que el gallo cantase 2 veces y le negaría. Entonces si Pedro lloró, esto no fue un remordimiento simple, sino que significó que Pedro se arrepintió con corazón sincero. Y por medio de ese arrepentimiento, él pudo abrir los ojos espiritualmente. Aunque un montón de problemas, es verdad, nos rodea, podemos salir de los mismos por medio de recordar la palabra de Dios. La palabra tiene el poder con que nos lleva al arrepentimiento, nos libra y tiene la consolación
con que nos alivia del dolor. ¿Saben ustedes, y viendo aquí la importancia de la palabra, unos beneficios de la meditación bíblica? ¿Qué en realidad beneficios nos da uno que diariamente meditando, leyendo la palabra? Sin duda, calma nuestro espíritu y tranquiliza nuestros pensamientos. Y también aumenta nuestra energía cada día con su poder y nos capacita para obedecerlo en cualquier circunstancia. Y también aumenta nuestro amor por Dios al dedicar tiempo para conocerlo más. Nuestro amor hacia Él aumenta. Y también fortaleza nuestra fe. Sin meditar, ¿cómo podemos ver la fortaleza espiritual? Es verdad, fortaleza nuestra fe. Podemos confiar en Dios en medio de las pruebas de esta vida, porque evidenciamos que siempre está con nosotros. Y también, para mí es muy importante, nos infunde gozo también. ¿Sí? Conocerlo más por medio de su palabra produce gozo, paz y seguridad indescriptibles. Mientras nosotros leemos y reflexionamos en su palabra e intentamos comprender lo que ha dicho y cómo se aplica a nuestra vida, entonces el Espíritu Santo dirige nuestras preguntas y pensamientos. Sin la presencia del Señor en nosotros, sin la dirección de su palabra y sin la guía de su Espíritu, no podríamos vivir en rectitud. Si no escuchamos a Dios al leer y meditar en la Biblia, perderemos lo mejor que desea darnos. Hermanos, la palabra del Señor es su regalo santo y eterno para cada uno de sus hijos. ¿Verdad? Amén. Sin embargo, mire, actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Muchas veces nosotros como la naturaleza humana, eso sucede, sí. Amargura. Roba nuestro enfoque en el Señor y oscurece nuestra necesidad de amar y perdonar a otros por amargura, ira, rencor, odio hacia otras personas. Imposibilita nuestra comunión con Dios. Resentimiento, falta de fe, se manifiesta a dudar que Dios se interesa en nuestras vidas y que satisfará nuestras necesidades. Sin embargo, leer y meditar en su palabra puede aumentar nuestra confianza en Dios mientras aprendemos a conocerlo mejor. Ahí está, Pedro pudo recuperarse por medio de la palabra de Dios. Y también para ver cómo él podía recuperarse de su caída espiritual. Pedro, segundo, pudo recuperarse debido a la oración. Al ver el texto del mismo pasaje en Lucas 22:31. Lucas 22:31 encontramos allí que Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús vio que Satanás estaba acercándose a Pedro para atropellarlo. Y en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Y que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesús sabía que la espiritualidad de Pedro caería en el suelo
Y también sabía que él podría recuperarse. Y le dio la misión para que cuidara a los hermanos. La razón de que Pedro podía recuperarse fue debido a la oración de Jesús. Jesús oró por él y también está intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos que Satanás es nuestro enemigo. Sabemos que es un mentiroso, un engañador y un destructor. Pero como creyentes en Cristo, no tenemos que convertirnos en sus víctimas. Dios nos ha dado la clave para vivir en obediencia y honrar. Y la oración es esa clave. Podemos venir ante su presencia confiados y seguros de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades y escucha cada una de nuestras peticiones. Hermanos, al ver Lucas 22:61, Lucas 22:61, está descrito lo que sucedió antes de que Pedro se arrepintiese. Jesús volteó su mirada a Pedro. Cada vez que yo estaba leyendo esa parte, sí, Jesús volteó su mirada a Pedro, quien le había negado ya 3 veces, aún utilizando palabras de maldición. Pero la mirada de Jesús aún estaba fiada en Jesús. ¿Qué significaría esta mirada de Jesús para Pedro? Bueno, nosotros también siempre recordando Corandeo, 24 horas, presencia de Él, viviendo todos los días. Pero ¿qué significaría esta mirada de Jesús para Pedro? La mirada de Jesús contenía la demostración de que aún así amaba tanto a Pedro. Podemos ver en el libro de Hechos que después de que los seguidores de Jesús experimentaron el Espíritu Santo, primero 3,000 y luego 5,000 almas se arrepintieron a través de la predicación de Pedro. Hermanos, ese tiempo es difícil de ver muchas veces el crecimiento espiritual. Aunque estamos débiles y tenemos muchos defectos, si conocemos al Señor y experimentamos nosotros el Espíritu Santo, entonces participaremos en la gran aventura de llevar evangelio al mundo con coraje. Dios le bendiga, que tenga un buen tiempo con su familia hoy, Día del Señor.